Imagínate que estás en una conversación con alguien y de repente su reacción parece completamente desproporcionada a la situación. Tal vez explote emocionalmente, se retraiga en un silencio lleno de resentimiento o actúe de una manera más propia de un niño que de un adulto. Todos hemos encontrado personas que parecen atrapadas en patrones de inmadurez emocional, incapaces de navegar por las complejidades de la vida con autoconocimiento y equilibrio. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué algunas personas permanecen psicológicamente subdesarrolladas sin importar su edad o inteligencia? Carl Jung, una de las figuras más influyentes de la psicología moderna, exploró estas cuestiones en profundidad. Creía que la inmadurez no era solo una falta de experiencia, sino el reflejo de fuerzas inconscientes que moldean nuestras personalidades. En cuanto a la psicología femenina, Jung introdujo el concepto del ánima, un arquetipo que existe dentro del psique femenina y que influye en su crecimiento emocional y espiritual. Cuando una mujer no logra integrar este aspecto de sí misma, permanece atrapada en un estado de inmadurez, repitiendo los mismos patrones destructivos una y otra vez. Hoy vamos a profundizar en los conocimientos de Jung sobre la inmadurez femenina. Exploraremos por qué algunas mujeres luchan con la dependencia emocional, los comportamientos impulsivos y la incapacidad de asumir la responsabilidad de sus vidas. Desvelaremos las fuerzas ocultas que las mantienen atrapadas en la adolescencia psicológica y, lo más importante, discutiremos cómo pueden romper estas cadenas y alcanzar la verdadera autorrealización. Al final de este viaje, tendrás una comprensión más clara de cómo los patrones inconscientes moldean el comportamiento y cómo la conciencia de estas fuerzas puede llevar a una transformación personal profunda. Para comenzar, consideremos una de las características más comunes de la inmadurez emocional: la dependencia. Jung creía que muchas mujeres, si no se les anima a desarrollar su autonomía desde una edad temprana, se vuelven excesivamente dependientes de la validación externa. Esto puede manifestarse de diversas maneras. Algunas buscan aprobación constante de padres, amigos o parejas románticas, sintiéndose perdidas cuando no reciben la confirmación de su valor. Otras evitan tomar decisiones por sí mismas, temiendo asumir la responsabilidad de sus elecciones. Esta dependencia suele tener raíces en la infancia. Una niña que crece en un entorno en el que se la protege en exceso o se le desalienta a afirmar su individualidad, puede, de manera inconsciente, adoptar la creencia de que su supervivencia depende de agradar a los demás. Si se le enseña a ser complaciente a toda costa, reprimiendo sus propios sentimientos y deseos, puede que nunca desarrolle un sentido sólido de sí misma. En lugar de eso, se adapta a las expectativas de los que la rodean, esperando que, al ser buena y agradable, consiga el amor y la protección que tanto anhela. Pero, ¿qué sucede cuando este patrón continúa en la vida adulta? La psicología junguiana describe un fenómeno conocido como puella eterna, la eterna niña. Al igual que el puer eternus representa al niño eterno que se niega a crecer, la puella eterna es la mujer que permanece psicológicamente joven, evitando responsabilidades y compromisos. Ella puede romantizar la vida, creyendo que la felicidad llegará de fuentes externas, en lugar de del crecimiento interior. Otro aspecto clave de la inmadurez, según Jung, es la proyección. Cuando una mujer no ha integrado sus deseos inconscientes, los proyecta en los demás, especialmente en sus parejas románticas. Puede buscar a alguien que la complete, esperando que un hombre encarne todas las cualidades que ella aún no ha desarrollado dentro de sí misma. Si le falta fuerza interior, idealiza a un hombre fuerte. Si le falta sabiduría, se siente atraída por la inteligencia ajena. El problema es que estas proyecciones crean expectativas poco realistas.
Cuando la realidad no coincide con la fantasía, surgen el resentimiento y la decepción. Ningún compañero, por muy devoto que sea, puede llenar el vacío dejado por los aspectos no desarrollados de la psique. Jung creía que la verdadera madurez solo se alcanza a través de una profunda reflexión personal y el enfrentamiento con la sombra, los aspectos reprimidos y ocultos del ser. Para que una mujer crezca, debe reconocer las formas en que ha evitado la responsabilidad, cómo ha permitido que el miedo dicte sus decisiones y cómo ha esperado que otros la salven en lugar de tomar el control de su propia vida. Pero, ¿cómo se puede ir más allá de estos patrones inconscientes? ¿Qué pasos debe seguir una mujer para lograr un crecimiento psicológico verdadero? El camino de la inmadurez a la madurez no es fácil, pero es posible. En la siguiente sección, exploraremos las enseñanzas de Jung sobre la autoconciencia y la transformación, las claves para romper los ciclos destructivos y dar paso a una madurez emocional y psicológica plena. Jung creía que la transformación comienza con la conciencia. Sin autoconciencia, una persona queda atrapada en patrones inconscientes, repitiendo los mismos errores y preguntándose por qué la vida parece estar en su contra. Para una mujer que lucha con la inmadurez, esta falta de conciencia se manifiesta de diversas maneras: volatilidad emocional, impulsividad, dependencia de los demás e incapacidad para enfrentar las duras verdades sobre sí misma. Pero, ¿de dónde proviene esta inmadurez y cómo puede superarse? Uno de los principales conocimientos de la psicología junguiana es que cada mujer tiene un mundo interior, gran parte del cual está moldeado por el inconsciente. Dentro de este inconsciente reside su ánima, el arquetipo femenino que influye en sus emociones, instintos y percepción de sí misma. Cuando una mujer no se ha desarrollado plenamente desde el punto de vista psicológico, su ánima permanece en un estado primitivo, llevándola a ser dominada por emociones descontroladas en lugar de por una autoconciencia equilibrada. Esto explica por qué algunas mujeres caen en patrones de auto-boicot, buscando satisfacción en la validación externa, en relaciones o en el éxito material, en lugar de cultivar su propia fuerza interior. Un rasgo común de las mujeres emocionalmente inmaduras es la sobreidentificación con sus sentimientos. Jung observó que cuando alguien no ha aprendido a integrar su mente inconsciente con su yo racional, se deja consumir por sus emociones en lugar de guiarlas. Esto puede llevar a decisiones impulsivas, reacciones dramáticas e incapacidad para manejar las críticas o los contratiempos. En lugar de tomarse un momento para reflexionar sobre por qué se sienten de cierta manera, se dejan arrastrar por la intensidad de sus emociones, a menudo culpando a los demás por su agitación interior. Por eso, algunas mujeres se encuentran atrapadas en ciclos de relaciones poco saludables, eligiendo continuamente parejas que reflejan sus propias heridas no resueltas. Jung también habló extensamente sobre la idea de la sombra, la parte oculta y a menudo reprimida de la psique, que contiene nuestras debilidades, miedos y deseos que nos negamos a reconocer. Para una mujer inmadura, la sombra suele tomar la forma de negación. En lugar de asumir la responsabilidad de sus acciones, tiende a externalizar la culpa, creyendo que sus problemas son causados por los demás, en lugar de por sus propios comportamientos no examinados. Si lucha con la inseguridad, puede acusar a los demás de no apoyarla lo suficiente. Si tiene dificultades para manejar sus emociones, puede afirmar que las personas que la rodean son demasiado exigentes o insensibles. Al negarse a mirar dentro de sí misma, sigue atrapada en los mismos ciclos destructivos, sin poder acceder a su verdadero poder. Pero, ¿qué significa realmente dar ese paso hacia el poder personal? Según Jung,
requiere un proceso conocido como individuación, el viaje hacia convertirse en un ser completo e integrado. Este proceso implica enfrentarse a los propios miedos, cuestionar las creencias heredadas y desarrollar la capacidad de mantenerse de forma independiente, sin buscar validación externa constante. Para una mujer, esto significa liberarse de la expectativa de que los demás, ya sean padres, parejas o la sociedad, son responsables de su felicidad. Significa reconocer que la verdadera realización no proviene de ser adorada o admirada, sino de cultivar la sabiduría interna y el respeto por sí misma. Uno de los cambios más profundos ocurre cuando una mujer comienza a reclamar la autoridad sobre su propia vida. En lugar de esperar que un salvador le proporcione seguridad, toma la responsabilidad de su propio crecimiento. Aprende a establecer límites no por miedo, sino por respeto propio. Deja de pedir disculpas por sus ambiciones, sus pensamientos y sus sentimientos. Pasa de ser reactiva a ser proactiva, de estar gobernada por sus emociones a comprenderlas, de buscar el amor como una forma de validación a experimentar el amor como un viaje compartido de crecimiento mutuo. Sin embargo, esta transformación no es fácil. Requiere una profunda reflexión personal y la disposición de dejar atrás ilusiones cómodas. Muchas mujeres resisten este proceso porque implica enfrentar verdades incómodas sobre sí mismas. Implica admitir que parte del dolor que experimentan es autoinfligido. Significa reconocer los momentos en los que han sido pasivas en sus propias vidas, permitiendo que otros dicten sus decisiones. También implica soltar la fantasía de que algún día todo simplemente encajará sin ningún esfuerzo de su parte. Jung creía que la verdadera libertad proviene del autoconocimiento. Una mujer que se embarca en este viaje de autodescubrimiento aprende que su valor no reside en cómo los demás la perciben, sino en cuán profundamente se comprende a sí misma. Ya no busca completarse a través de otra persona, porque se da cuenta de que ya es completa. No teme a la soledad, porque ha desarrollado un mundo interior fuerte. No necesita constantes reaseguramientos, porque confía en sí misma y en sus capacidades. Entonces, ¿cómo puede una mujer pasar de la inmadurez emocional a una verdadera profundidad psicológica? El primer paso es la conciencia, volverse consciente de las fuerzas inconscientes que impulsan su comportamiento. El segundo paso es la responsabilidad, asumir la propiedad de sus pensamientos, emociones y decisiones. El tercer paso es la integración, aprender a equilibrar sus emociones con el pensamiento racional, sus deseos con la sabiduría y su independencia con relaciones significativas. Sin embargo, hay un aspecto crucial de este viaje que debe ser explorado. Aunque hemos discutido los patrones que mantienen a las mujeres atrapadas y los pasos que pueden seguir hacia la madurez, hay una verdad más profunda, incluso más poderosa, que muchas veces se pasa por alto. Esta verdad, cuando se comprende completamente, puede cambiarlo todo. Es la clave de la verdadera transformación. La lección definitiva que el trabajo de Jung revela sobre la psicología femenina. Y es en la próxima parte que desvelaremos esta última y más importante revelación. Jung creía que cada individuo lleva dentro de sí el potencial de una transformación profunda. Pero la transformación no ocurre por accidente. Requiere esfuerzo, conciencia y, sobre todo, la disposición de enfrentar las verdades más profundas y a menudo dolorosas sobre uno mismo. En el caso de la inmadurez femenina, la verdad más difícil de aceptar es que nadie más es responsable del crecimiento de una mujer, excepto ella misma. Muchas mujeres que luchan con la inmadurez de forma inconsciente resisten esta verdad. Pueden decir que desean independencia, pero en su interior todavía esperan que alguien más las guíe, las valide
o la salve de las dificultades de la vida. Esta expectativa inconsciente es lo que las mantiene atrapadas. No es la falta de inteligencia o capacidad lo que impide el crecimiento, sino la negativa a abrazar por completo la responsabilidad. La psicología junguiana enseña que, para evolucionar, una mujer debe integrar las partes de sí misma que ha ignorado, negado o reprimido. Esto incluye su capacidad para tomar decisiones sin buscar aprobación, para defender sus creencias incluso cuando no son populares, y para soportar la incomodidad sin buscar una salida fácil. El proceso de individuación, es decir, el camino hacia convertirse en uno mismo, exige que una mujer deje de buscar respuestas hacia afuera y comience a mirar hacia adentro. Un obstáculo significativo en este proceso es lo que Jung llamó el complejo materno, un patrón psicológico en el que una mujer permanece emocionalmente atada a la influencia de su madre o figuras maternas. Si creció con una madre sobreprotectora, puede tener dificultades con la asertividad, constantemente poniendo en duda sus decisiones. Si su madre fue emocionalmente distante, puede desarrollar una necesidad excesiva de afecto y validación. Si su madre fue crítica, puede internalizar el perfeccionismo, creyendo que nunca es lo suficientemente buena. Estos patrones inconscientes moldean la autopercepción de una mujer y sus relaciones de maneras que ni siquiera ella llega a notar. Dictan cómo reacciona ante la crítica, cómo maneja el fracaso e incluso cómo elige a sus parejas románticas. Sin reconocer y abordar estas profundas influencias, continuará repitiendo los mismos ciclos emocionales por más que desee un cambio. Una de las formas más comunes en que se manifiesta la inmadurez es a través de una identidad inestable. Una mujer que no ha desarrollado una base interna fuerte suele fluctuar entre extremos. Puede sentirse muy confiada un día y profundamente insegura al siguiente. Puede ser ferozmente independiente en un momento, pero emocionalmente necesitada en otro. Esta inestabilidad es un resultado directo de no tener un sentido completamente formado de sí misma. En lugar de saber quién es y qué quiere, se adapta para encajar con las expectativas de los que la rodean. Jung destacó la importancia de desarrollar estabilidad interna, lo que él llamó el proceso de individuación. Para una mujer, esto significa aprender a definirse a sí misma no por la validación externa, sino por su propia brújula interna. Significa cultivar la confianza en sí misma, de modo que su confianza no dependa de las opiniones ajenas. Implica abrazar tanto sus fortalezas como sus debilidades, en lugar de vivir en la negación o la autocrítica. Una mujer emocionalmente madura es aquella que ya no teme a la soledad, porque ha construido una vida interior rica. Ya no persigue la aprobación o la atención, porque entiende su propio valor. Ya no evita conversaciones difíciles o desafíos, porque ha desarrollado la resiliencia para enfrentarlos. Ya no espera perfección de sí misma ni de los demás, sino que se enfrenta a la vida con sabiduría y autocompasión. Pero, ¿cuál es la última y más importante revelación en el trabajo de Jung que verdaderamente libera a una mujer de los ciclos de inmadurez? Es la realización de que el crecimiento no se trata de convertirse en alguien más, sino de convertirse completamente en ella misma. No se trata de ajustarse a un ideal de fortaleza o independencia, sino de integrar todos los aspectos de su ser, incluidas sus vulnerabilidades, miedos y deseos. Jung creía que la verdadera marca de la madurez psicológica es la autenticidad. Cuando una mujer llega al punto en el que ya no usa máscaras para agradar a los demás, ya no suprime su verdad para ser aceptada y ya no busca soluciones externas a sus problemas internos, ha alcanzado la verdadera autorrealización. Pero este último paso es el más difícil. Requiere dejar ir las ilusiones, enfrentar verdades dolorosas y adentrarse en lo desconocido.
Requiere liberarse de creencias obsoletas sobre lo que significa ser mujer, ser pareja o ser una persona valiosa. Requiere el coraje de enfrentarse a uno mismo por completo, sin excusas ni distracciones. Y es en este momento cuando una mujer deja de huir, deja de culpar y deja de esperar que alguien más arregle su vida, cuando finalmente da el paso hacia su poder. Solo hay una pregunta que queda: ¿está ella lista para abrazarlo? Carl Jung solía enfatizar que la etapa final del crecimiento psicológico no se trata de alcanzar la perfección, sino de alcanzar la totalidad. El viaje hacia la madurez emocional y psicológica no es un camino recto, está lleno de desafíos, regresiones y momentos de duda. Sin embargo, para una mujer que realmente busca trascender la inmadurez, hay una última realización que lo cambia todo. Debe convertirse en la maestra de su propia mente. Muchas mujeres, incluso aquellas que comienzan el proceso de autodescubrimiento, se encuentran luchando con el peso de las expectativas. La sociedad les ha enseñado a ser nutritivas, acomodaticias y autosacrificadas, a menudo a costa de sus propias necesidades y ambiciones. Se les ha condicionado a buscar aprobación externa, a ser buenas hijas, buenas esposas o buenas madres, sin que nunca se les pregunte quién quieren ser fuera de esos roles. Romper con estos patrones requiere un cambio radical de perspectiva. En lugar de preguntar ¿quién se supone que debo ser?, una mujer debe preguntarse ¿quién elijo llegar a ser? Jung creía que el proceso de individuación, el camino hacia la verdadera autoconciencia, exige que una persona enfrente su propia mente inconsciente. Esto significa confrontar miedos, inseguridades y emociones no resueltas que han sido enterradas a lo largo del tiempo. Para una mujer emocionalmente inmadura, este es el paso más difícil. Es más fácil seguir distraída, seguir persiguiendo relaciones, validación o placeres temporales, que sentarse en silencio y realmente escucharse a sí misma. Pero aquí radica la paradoja. El verdadero empoderamiento no proviene de huir del malestar, sino de enfrentarlo cara a cara. Una mujer madura no es aquella que ha eliminado el miedo, la duda o la tristeza de su vida. Es aquella que ha aprendido a estar con estas emociones sin dejar que la definan. Ha desarrollado la inteligencia emocional necesaria para navegar los desafíos sin dejarse controlar por ellos. Una de las mayores pruebas de madurez es cómo maneja la adversidad. Una mujer inmadura ve las dificultades como ataques personales, como una prueba de que la vida no es justa. Reacciona impulsivamente, a menudo culpando a los demás o buscando soluciones rápidas. Sin embargo, una mujer madura entiende que la dificultad no es un obstáculo, sino una maestra. Enfrenta los desafíos con resiliencia, sabiendo que cada dificultad es una oportunidad para crecer. En lugar de preguntar ¿por qué me está pasando esto?, se pregunta ¿qué puedo aprender de esto? Otra característica definitoria de la madurez es la independencia emocional. Muchas mujeres desarrollan, sin saberlo, un patrón de dependencia emocional, creyendo que su felicidad está ligada a las acciones de los demás. Esperan que sus parejas las hagan felices, que sus amigos siempre estén disponibles o que sus familias les brinden apoyo incondicional. Cuando estas expectativas no se cumplen, se sienten traicionadas o abandonadas. Sin embargo, una mujer madura entiende que sus emociones son su responsabilidad. No espera que los demás la completen, porque ya ha construido una vida completa dentro de sí misma. Jung también habló de la importancia de integrar tanto los aspectos femeninos como los masculinos de la psique. Para una mujer, esto significa abrazar no solo su profundidad emocional, sino también su capacidad para el pensamiento racional, la disciplina y la independencia. Significa encontrar un equilibrio entre la intuición y la lógica,
entre nutrir a los demás y afirmar sus propias necesidades. Significa reconocer que la fortaleza no implica rechazar la vulnerabilidad, sino aprender a cargar con ambas con gracia. En esta etapa del crecimiento, una mujer comienza a notar cambios profundos en sus relaciones. Ya no tolera dinámicas tóxicas ni busca validación en personas que no respetan sus límites. Atrae a personas que se alinean con sus valores porque ha desarrollado un sentido de sí misma firme. Ya no siente la necesidad de probarse a sí misma ante nadie porque ya se ha demostrado todo lo que necesita saber. Pero tal vez la realización más transformadora ocurre cuando una mujer entiende que no hay un destino final en este viaje. La madurez no es un punto al que se llega y luego se permanece para siempre. Es un proceso continuo de aprendizaje, desaprendizaje y evolución. Aún habrá momentos de duda, momentos en los que los viejos hábitos resurjan o cuando las presiones externas se sientan abrumadoras. Pero la diferencia es que ahora tiene la conciencia y la fortaleza para navegar estos momentos sin perderse a sí misma. Así que volvemos a la pregunta fundamental. ¿Qué mantiene a tantas mujeres atrapadas en ciclos de inmadurez? La respuesta es el miedo. Miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo a salir de los roles que se les han asignado. Pero en el momento en que una mujer decide que no dejará que el miedo dicte sus decisiones, abre la puerta a su verdadero ser. Jung creía que la verdadera libertad psicológica llega cuando una persona deja de vivir según las expectativas externas y comienza a vivir alineada con su verdad más profunda. Y esa es la etapa final de este viaje. No convertirse en algo diferente, sino finalmente convertirse en una misma. Así que ahora la pregunta ya no es sobre comprender la inmadurez. La pregunta es sobre trascenderla. Ya no se trata de esperar un cambio, sino de convertirse en el cambio. Y la verdadera pregunta es, ¿estás lista para dar ese paso hacia tu poder completo?